La eutanasia es un tema que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo y que sigue siendo controvertido en la actualidad. Aunque algunos ven a la eutanasia como una forma de proporcionar alivio y dignidad de las personas que sufren, otros la ven como un acto inmoral en contra de la vida humana. Hoy vamos a hablar sobre la eutanasia y el suicidio asistido, y también vamos a tratar otros asuntos importantes como el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico y el concepto de rechazo del tratamiento. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud, que te dejaré todo en la descripción. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del Estado, de educación primaria, en fin, la verdad que tienen mucha variedad. Incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con Ucademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. Antes de empezar con este tema y su situación en el mundo, es importante saber diferenciar bien qué es la eutanasia y qué es el suicidio asistido. La eutanasia es la conducta, bien acción u omisión, intencionalmente dirigida para terminar la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas previa petición reiterada y explícita de la persona. Para muchos autores, la eutanasia debe entenderse como una conducta activa, directa y voluntaria. Etimológicamente, eutanasia significa buena muerte y también se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por la voluntad expresa con el objetivo final de acabar con la vida, pero para terminar con el sufrimiento de la persona. El suicidio asistido, por otro lado, hace referencia a que el médico se limita a proporcionar los distintos medios para que ella misma termine con su vida, pero no realiza la acción que de por sí misma causa la muerte. En el suicidio asistido, por tanto, sería la propia persona la que se toma la sustancia letal, no la proporciona el propio médico. La primera legislación que despenalizó la muerte asistida o la eutanasia se aprobó en 2002 y fue en Países Bajos. Posteriormente se han sumado otros 6 países en el mundo: Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda y España. El suicidio asistido, pero no la eutanasia,
Es legal en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, Oregón y Washington, y también recientemente en los estados de California, Colorado, Hawái y Nueva Jersey, y también en algunos estados de Australia. Este es el panorama internacional actual sobre la legislación vigente de la eutanasia y el suicidio asistido. Puede que hayas escuchado el término de eutanasia pasiva, porque se escucha mucho, pero la mayoría de autores lo desaconsejan bastante, porque decir eutanasia pasiva se confunde con el término de limitación del esfuerzo terapéutico, que veremos un poco más adelante. La eutanasia es un proceso activo, porque provoca la muerte activamente. Es un proceso directo, ya que no consiste en un fallecimiento por un efecto secundario de un tratamiento, sino que el fallecimiento es el propio efecto directo que estamos buscando. Y en tercer lugar, la eutanasia es voluntaria, ya que para su aplicación debe estar solicitado por el propio paciente. En los países en los que la eutanasia está legalmente admitida, existen también requisitos para su aplicación, lo cual es muy importante para evitar que se haga un mal uso de ella. Por ejemplo, debe constatarse que el paciente es competente, es decir, se descarta a pacientes con enfermedad mental grave, como demencia, delirium. Y por otro lado, el paciente debe solicitar el procedimiento reiteradamente y por otro lado deben intervenir al menos 2 médicos. En el suicidio asistido, vamos a repetirlo, el médico proporciona al paciente una prescripción de un fármaco o de un conjunto de fármacos y unas instrucciones que le permitirán poner fin a la propia vida de la persona de un modo no doloroso. Es importante recalcar qué cosas no son eutanasia, pero que por otro lado son frecuentemente confundidas. No son eutanasia los tratamientos paliativos que como efecto secundario pudieran acortar la vida de algún modo. Es decir, aquellos tratamientos para paliar un síntoma difícil de controlar y que de forma secundaria acortase algo la vida. Esto no es eutanasia, porque recordad que la eutanasia es directa. Tampoco es eutanasia la limitación del esfuerzo terapéutico ni tampoco el rechazo del tratamiento, que no nos vamos a meter porque lo vamos a ver a continuación. Y tampoco es eutanasia la sedación paliativa, que la sedación paliativa es el procedimiento por el que se disminuye el nivel de conciencia de la persona porque es la última herramienta que tenemos para controlar algún síntoma. En cuanto a la sedación paliativa, es importante señalar que su resultado es la disminución del nivel de conciencia, mientras que el resultado de la eutanasia es la muerte o el fallecimiento de la persona. La limitación del esfuerzo terapéutico es un término bastante aceptado en castellano, aunque es verdad que no tiene un correlato en otros idiomas. La limitación del esfuerzo terapéutico hace referencia a la retirada o al no inicio de medidas terapéuticas porque el profesional sanitario las considere fútiles, porque solo consiguen prolongar la vida biológica pero sin posibilidad real de una recuperación funcional ni tampoco de una mínima calidad de vida para el paciente. Un tratamiento fútil en medicina, por si te ha liado esta palabra, es aquel que bien o no es útil o bien sus consecuencias o efectos secundarios son demasiado elevados. Un término parecido, aunque con otros matices, es el de rechazo de tratamiento.
Pero en el rechazo del tratamiento, la decisión parte del paciente. En estos casos conviene comprobar si el rechazo está condicionado por el miedo, la angustia o algún otro sesgo. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico parte del profesional sanitario porque crea que el tratamiento es fútil, pero el rechazo del tratamiento surge del propio paciente. Y cabe añadir que una persona que está en sus plenas capacidades y que no tiene ningún tipo de deterioro cognitivo ni nada similar puede rechazar un tratamiento en cualquier momento. Para comprender todos estos conceptos de eutanasia, suicidio asistido, limitación del esfuerzo terapéutico y rechazo del tratamiento, es importante comprender que al final es un conflicto de valores, en el que se computa el valor vida frente a otros valores. El valor de la vida es muy importante, pero no es absoluto. Por ejemplo, el rechazo entre el valor vida y la autonomía de la persona. Es decir, en el rechazo del tratamiento, el paciente está poniendo por encima el valor autonomía, que permanezcan sus decisiones, frente al propio valor de la vida. Así, la persona permite la muerte, aunque no es lo que idealmente querría. Otros valores que pueden entrar en conflicto es el de vida y el de efectividad, al considerar un tratamiento útil o fútil. Un tratamiento fútil es aquel que podría ser eficaz en ciertas ocasiones, pero que en este caso en concreto es inútil, porque su eficacia es mínima y tiene un alto coste bien económico o de sufrimiento. El hecho de hacer tratamientos fútiles, es decir, no adecuados, puede llevar a lo que se conoce como obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica es el hecho de hacer ciertas prácticas médicas que no están indicadas en un determinado paciente por los efectos secundarios o el sufrimiento que puedan conllevar. Y antes de seguir hablando de la eutanasia, creo que es importante que conozcas otro concepto, el concepto de voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas también lo podrías ver a veces como testamento vital o declaraciones de fin de vida, pero probablemente lo más acertado sea voluntades anticipadas. Este es un documento en el que se especifican tus preferencias y tus decisiones sobre la atención médica y los cuidados en caso de que llegues a estar discapacitado y también de que seas incapaz de expresar tus deseos. Este documento, las voluntades anticipadas, es muy útil en casos en los que la persona esté muy enferma y no pueda tomar decisiones por sí misma. Bien porque esté inconsciente o porque tenga alguna enfermedad como una demencia muy avanzada. Y es básicamente una guía para los sanitarios para atender la salud en base a los deseos de la persona. Y en las propias voluntades anticipadas se puede incidir en la eutanasia y en general sobre el final de la vida. En el ámbito familiar también es muy importante porque puede permitir evitar conflictos graves sobre qué tratamientos hacer a la persona. Por otro lado, y esto es muy importante, las voluntades anticipadas pueden modificarse cuantas veces quieras y además, mientras estés consciente y racional, lo que digas prevalecerá al propio documento de voluntades anticipadas.
por lo que el redactar este documento realmente no te ancla a nada. Para hacerlo, lo cual te recomiendo mucho, lo mejor es que le preguntes a tu médico o que investigues en alguna entidad oficial, porque es algo que puede ser muy liberador y además es relativamente fácil de hacer. Ya hemos visto muchos conceptos: eutanasia y suicidio asistido, que recuerda que la diferencia fundamental es que el suicidio asistido se lo administra la propia persona, limitación del esfuerzo terapéutico y rechazo del tratamiento, que te recuerdo que la limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión de los sanitarios, mientras que el rechazo del tratamiento es una decisión de la propia persona. Y en tercer lugar, el documento de voluntades anticipadas. Vamos a volver para hablar algo más de la eutanasia ahora que tenemos todos estos conceptos. Dado que la eutanasia y el suicidio asistido son ambos términos controvertidos, creo que es importante conocer aspectos tanto a favor como en contra de su legislación. Vamos a ver ahora 4 puntos por los que algunos expertos se posicionan en contra de la eutanasia. Tanto si en principio te posicionas a favor como si estás en contra, es importante que conozcas qué argumentos hay de peso en la eutanasia para que tengas una opinión realmente fundada. Veamos ahora, como digo, 4 aspectos en contra. Primero, el riesgo de coacción social de los más débiles. Legalizar la eutanasia podría suponer un mensaje de coacción social a los pacientes más graves e incapacitados, y estos pacientes se podrían ver a sí mismos presionados a solicitar un final rápido al entender que pueden suponer una carga. Así, de forma paradójica, una ley defendiendo el promover la autonomía de la persona se convertiría en un arma de coacción para los más débiles. Segundo argumento: el debilitamiento de la confianza en el sistema sanitario. La aplicación de una ley de eutanasia podría generar desconfianza porque su aplicación influiría en la economía de cada institución porque los recursos son limitados y podría verse a la eutanasia como un cierto modo de ahorrar recursos y, en relación a esto, que se debilite la confianza en nuestro sistema sanitario. Tercero, freno a la formación e implantación de los cuidados paliativos. Podría pensarse que la implantación de una ley de la eutanasia puede disminuir la formación de los profesionales sanitarios en cuidados paliativos, que es un área muy importante en nuestra sanidad. Y la eutanasia, para algunos, podría ser un camino más rápido y puede que equivocado en ciertas situaciones. Y cuarto, la teoría de la pendiente resbaladiza. Esta teoría dice que en caso de legalizar la eutanasia, podría promoverse el hecho de que crear un clima social que conduzca a los médicos y a los sanitarios a realizar eutanasia en supuestos realmente inaceptables. Es decir, que el propio hecho de aprobar esta ley promueva a largo plazo una extensión de la eutanasia hacia casos en los que en principio no debería hacerse. Te resumo rápidamente los 4 argumentos en contra que hemos dicho: el riesgo de coacción social de los más débiles, el debilitamiento de la confianza en el sistema sanitario, el freno a la formación de los profesionales en cuidados paliativos y la teoría de la pendiente resbaladiza.
Los argumentos a favor de legalizar la eutanasia están encaminados básicamente según dos principios: evitar el sufrimiento de la persona y al mismo tiempo respetar su autonomía. La eutanasia podría ser, según sus defensores, un medio de proporcionar un alivio del sufrimiento de aquellas personas con enfermedades terminales con muy pocas o con ninguna expectativa de mejora, pero que quieran mantener de algún modo el control sobre su propia vida y elegir cómo y cuándo desean morir. Si bien, y esto también lo aseguran los expertos que defienden la eutanasia, es un tema muy complejo y controvertido, y también hay, como hemos visto, argumentos de peso en contra de legalizarla, por lo que es muy importante considerar todos los puntos de vista y tener en cuenta las implicaciones éticas, morales y legales de esta cuestión. Ante temas complejos y con tanta polémica como la eutanasia, el suicidio asistido y los procedimientos del final de la vida, lo mejor antes de posicionarte de algún modo es informarte de ambas posiciones y que tengas cierto conocimiento del tema. Espero que con este episodio te haya ayudado a conocer más y mejor todo este asunto. Si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes, y si me quieres ayudar puedes dejar una valoración positiva donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos y conocidos. Recuerda que en las redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok me puedes encontrar como @entiendetusalud, que te dejaré en la descripción del episodio. Muchas gracias y hasta otra.